En el corazón del rural Kentucky, donde las sombras se entrelazan con la historia, un lugar que una vez prometió refugio y salvación, esconde un oscuro secreto. La vida en el convento de Santa Teresa parecía tranquila. Sin embargo, entre sus muros de piedra caliza y sus arcos góticos, comenzaron a ocurrir desapariciones misteriosas. Más de 300 monjas y huérfanos se desvanecieron entre 1850 y 1880, un suceso que la comunidad atribuía a la falta de adaptabilidad de estas almas a la vida conventual. Pero la fachada de benevolencia era meramente un velo. En los últimos meses, archivos olvidados han emergido de las sombras, revelando una fotografía perturbadora de una vileza escondida bajo el pretexto de la caridad. Correspondencia secreta y libros de registro, corroídos por el tiempo, sugieren la existencia de un siniestro sistema de tráfico humano, orquestado por la temida Madre Superior, un médico local cómplice y un obispo influyente cuya ascendencia en la diócesis les aseguraba protección. Los testimonios de algunos sobrevivientes comienzan a resurgir. Sus voces antes silenciadas rompen el eco del olvido. Hablan de rituales inquietantes, de experimentos médicos no éticos en los que los vulnerables eran objeto de investigaciones que desafiaban la moral de la época. La comunidad, aturdida por el horror, se encuentra ante la cruda realidad de un sistema que se alimentaba del sufrimiento de los inocentes. Mientras los registros avancen, se revela una conspiración que va más allá del convento. La complicidad de las autoridades se entrelaza con el destino de quienes alguna vez buscaron refugio, y los ecos de su dolor se propagan a otros lugares, sugiriendo que esta trágica historia está lejos de ser única. A medida que nos adentramos en esta investigación, nuevos descubrimientos empeoran la situación. Más documentos, más conexiones con otras instituciones abren un abismo de corrupción y complicidad que abarca décadas. Lo que parecía un refugio se transforma en un laberinto de mentiras y horror, donde la verdadera historia del convento de Santa Teresa sigue acechando, esperando ser contada. Junto a nosotros, acompáñanos en este viaje por la oscuridad, mientras revelamos la verdad detrás de el convento, que vendió a sus monjas 200 años de registros de subastas ocultos. Mientras los nuevos documentos emergían uno tras otro, las revelaciones comenzaron a tomar un cariz escalofriante. Un periodista local, el señor Ramírez, quien había estado investigando la historia del convento, se topó con un registro que cambiaría todo. Era una carta de la Madre Superior a un conocido adinerado de la región, escrita en un lenguaje que destilaba desesperación y secreto. En la carta mencionaba inversiones en la vida eterna y la necesidad de cuidar a los más necesitados, pero en un giro inesperado, hablaba de las novicias disponibles en términos que no dejaban lugar a dudas sobre su cruel significado. El documento caía de sus manos temblorosas. Un nudo se formó en su garganta al leer entre líneas. No era solo un refugio, era un mercado humano. Detalles de cómo las monjas y los huérfanos eran categorizados, con notas al margen que indicaban la disponibilidad de aquellas que eran consideradas accesibles. Esto no era solo un acto grotesco, era una traición a todo, lo que se suponía que debía representar el convento. Mientras Ramírez pasaba páginas, un sudor frío le recorría la espalda. Se sumergió en notas paralelas, análisis médicos de la época sobre tisis y melancolía,
testimonios que describían tratamientos brutales para curar a quienes eran considerados demasiado débiles o problemáticos. Le habían hablado de alguno de estos rituales. Lo que no sabía era que se llevaban a cabo en las catacumbas del convento, bajo una oscura luz de vela, al son de un canto fúnebre. En una conversación repleta de miedo, la comunidad local empezó a murmurar. La gente, inquieta, salió de sus casas, algunos con antorchas en la mano. ¿Qué está pasando allí?, preguntaron con voces temblorosas. Una anciana, conocida por su conexión con las monjas, relató que en sus noches de insomnio había escuchado susurros y pasos en la oscuridad, seguidos de gritos apagados que parecían venir de las profundidades del convento. Nadie había querido escuchar, nadie había querido creer, pero ahora que todo salía a la luz, el temor se transformó en ira. En medio de la tensión, el pueblo decidió organizar una manifestación frente al convento exigiendo respuestas. La atmósfera se cargó de electricidad. El silencio solo se rompía por la determinación de los gritos de protesta. Sin embargo, el eco que llegó a los muros de piedra caliza resonó con un misterioso silencio. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mientras la multitud aclamaba, una figura aparecía en el balcón superior del convento. Era la Madre Superior. Su rostro era una máscara de calma que contrastaba con la tormenta del momento. Con una sonrisa inquietante, comenzó a hablar. Sus palabras apenas eran un murmullo, pero llevaban un peso que heló los corazones de quienes la observaban. Las almas perdidas tienen un precio, y ustedes lo saben muy bien. El silencio se convirtió en un grito de horror colectivo. Nadie podía entender cómo había llegado a ese momento. Su presencia en el balcón, como una sombra ominosa, reveló que la Madre Superiora estaba más intrincada en la trama que cualquier hubiera imaginado. La multitud retrocedió, ojos desorbitados, mientras un murmullo de confusión y miedo crecía. ¿Qué significaba que sabían muy bien? La revelación se expandía como fuego. Ramírez sintió que el peso de la historia caía sobre él, que todo lo conocido parecía irse por un desagüe. La desesperación era palpable. Así como el cielo se oscurecía, una nueva sombra se cernía sobre ellos. Aquella noche, el convento y su cruel madre parecerían estar más vivos que nunca, mientras la verdad del convento de Santa Teresa se desdoblaba, invitando a todos a unirse al oscuro misterio que parecía no tener fin. La multitud se apartó, atónita, mientras la Madre Superior continuaba hablando, su voz helada como un viento ártico. Había un poder en sus palabras que parecía paralizarlos. Su sonrisa se mantenía, pero su mirada, como un abismo oscuro, revelaba que detrás de su fachada de serenidad había un tormento inconfesable. Las almas perdidas tienen un precio, y ustedes lo saben muy bien, murmuró. La frase se arrastró por el aire como un eco que retumbaba en el pecho de cada asistente. Algunos se miraron entre sí, buscando respuestas en los rostros de otros, pero el miedo los mantenía en silencio. Ramírez, sintiendo que el horror ascendía en su interior, no quería dejar de mirar. Los ojos de la Madre Superior parecían brillar con una intensidad desconcertante. Este convento ha sido un refugio, pero el refugio tiene un costo, continuó, sus palabras deslizándose como un susurro veneno. Nosotros cuidamos a aquellos que otros desprecian, a los que el mundo considera desechos. De repente, lo impensable ocurrió. Una anciana del fondo de la multitud,
que había estado callada hasta entonces, alzó la voz. «Es un engaño. ¿Qué has hecho con ellas?» Su grito rompió la tensión en el aire y la multitud, comprimida por la incertidumbre, se volvió hacia ella. El rostro de la mujer era un mapa de arrugas y dolor. Era conocida. Algunos recordaban que había tenido algo que ver con el convento en tiempos pasados. «Las novicias están desapareciendo. No están en el cielo. Están bajo tierra, en ese lugar maldito», gritó ella, con lágrimas surcando sus mejillas. El murmullo creció como un oleaje en una tormenta. La comunidad comenzó a cuestionar la legitimidad de lo que sucedía dentro de esos muros. En ese instante, una inquietante revelación emergió entre sus recuerdos. «Las catacumbas», murmuró. Siempre había rumores, pero nadie quería escuchar. Los experimentos, los mismos que las jóvenes temían al caer la noche. La gente comenzó a hablar entre sí. La confusión se elevaba en el aire como un espeso humo. Fue entonces cuando Ramírez recordó el documento que había encontrado. La carta de la Madre Superior. Las palabras danzaban en su mente y de pronto empezó a atar cabos sueltos. Inversiones en la vida eterna, novicias disponibles. El horror se expandía. Si las monjas eran categorizadas, ¿cuántas más habían caído en esas trampas para cumplir con la sórdida práctica de la Madre Superior? En medio del caos, un grito desesperado surgió de algún lugar cercano. La multitud se volvió, sus rostros en un símbolo de pánico. Una joven vestida de novicia, su rostro pálido y lleno de terror, corría hacia ellos. «¡Ayuda! ¡Me llevan!» «No puedo volver», exclamó. Su presencia quebró el momento. Los murmullos se convirtieron en gritos. El miedo se apoderó de la escena. Antes de que pudieran actuar, la joven se desplomó en el suelo, como si el peso de su desesperación la hubiera hecho caer. La Madre Superior, al ver la escena, frunció el ceño. «¡Silencio! Esto es un asunto interno», ordenó. Pero sus palabras sonaron como un intento desesperado de mantener el control. La multitud, incapaz de permanecer en silencio, irrumpió en protestas. Pero Ramírez, sintiendo que el tiempo se escapaba, se acercó a la joven. «¿Qué sabes? ¿Qué has visto?», le preguntó, su corazón palpitando con ansiedad. Mientras ella intentaba hablar, una mano firme la agarró del brazo. Era uno de los hombres de la ciudad, conocido por su cercanía a la diócesis. «Es mejor que no hables, pequeña», dijo con una voz amenazante. La multitud enmudeció, inyectando una nueva capa de tensión en el aire. Ramírez sintió que la historia que buscaba se cerraba, pero era demasiado oscura. «¿Qué está pasando aquí realmente?», pensó, sintiéndose impotente. La atmósfera se volvió opresiva. El convento, con sus muros de piedra caliza, parecía reírse de ellos. Y en un giro inesperado, la angustia de la joven se rompió en un susurro. «El último ritual», dijo. «Deben detenerlo. Deben encontrar el libro». Fue lo último que pudo articular antes de que la multitud ensordecedora la envolviera una vez más. «¿El libro?», Ramírez se preguntó, su mente acelerando. «¿Qué libro?». La Madre Superior, atenta, observaba con una mirada que decía mucho más de lo que su boca se atrevería a declarar. «No puede ser», gritó en su interior. Mientras la noche caía, y bajo el peso del secreto, una sensación de impotencia lo invadió. La gente alrededor sentía que el tiempo se desvanecía y la verdad se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué ritual se avecinaba? ¿Y cuál sería el costo real
de aceptar la oscuridad que había sido revelada? El misterio iba mucho más allá de lo que imaginaba, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La noche caía con una pesadez inusual, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión eléctrica. Ramírez miró a la joven, que temblaba en el suelo, tratando de encontrar las palabras que parecieran escapar de su mente. La multitud, hipnotizada, apenas podía respirar. Nadie podía evitar que sus corazones latieran con fuerza al escuchar el grito helado que había rompido la atmósfera. La Madre Superior, ahora más que nunca, parecía una figura ominosa. Su risa apagada flotaba en el aire como un eco maldito. Justo cuando la joven estaba a punto de hablar, una voz en el fondo de la multitud exclamó: «¿Qué libro?», rompiendo la intensidad del momento. Fue entonces, en ese instante de confusión, que un hombre se abrió paso entre la multitud. Era el historiador local, don Alberto, un hombre conocido por sus investigaciones sobre la historia del convento. Su expresión era grave, casi desencajada. «El libro de los secretos», gritó con determinación. «Ese libro ha sido un misterio desde hace años. Siempre se ha dicho que contiene los nombres de aquellas que desaparecieron, pero en realidad guarda mucho más». La mirada de Ramírez se encendió. Algo en las palabras de don Alberto hizo saltar alarmas en su mente. El misterio se transformaba en un contexto escalofriante que no había podido imaginar. «¿De qué hablas?», preguntó una mujer de la multitud. La voz temblorosa de la anciana que había denunciado las desapariciones volvió a resonar. «Siempre lo escuché en los susurros de las catacumbas». Ramírez sintió que el aire se escurría. La idea de un libro secreto lo asfixiaba. Tuvo una visión fugaz de aquellas catacumbas, oscuras, frías y abrazadas por el silencio de secretos inconfesables. «No solo eso», continuó don Alberto, forzando su camino hacia la parte delantera. «La Madre Superior y sus cómplices no solo estaban traficando a las monjas y los huérfanos. Todo indicaba que estaban experimentando con ellos, con prácticas médicas que eran más nefastas que cualquier cosa. A algunos les decían que estaban siendo elevados a la santidad, pero en verdad eran sometidos a torturas y pruebas horrendas. De pronto, algo crujió dentro del convento. Un escalofrío recorrió la multitud. Las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, danzando bajo la tenue luz de las antorchas. Se escucharon gritos apagados desde dentro, y el murmullo de la multitud se volvió un rugido de confusión y miedo. Ramírez sintió que cada fibra de su ser se tensaba. ¿Qué más hay oculto? Mientras se debatían entre el pánico y la curiosidad, don Alberto retiró de su abrigo una copia del libro de registro que había estado investigando durante años. «Aquí están los nombres, los tratamientos que sufrieron. Leías esto y verías qué monstruosidad han creado en nombre de la salvación». Los ojos de la gente se abrieron como platos al ver las pagadas amarillentas y las notas escritas con desesperación. Al observar los nombres, el horror se apoderó de muchos. Eran familiares, amigos de todos ellos. Cada letra era un eco del sufrimiento. De repente, un grito desgarrador surgió de las catacumbas. La joven novicia, que había caído al suelo, comenzó a convulsionar. El último ritual. Logró gritar entre jadeos: «Debemos detenerlo, no hay tiempo». Mientras su cuerpo se contorsionaba, la multitud se dividió entre aquellos que querían ayudarla
y los que retrocedían aterrados. La Madre Superior, viendo el caos, alzó la voz como una tormenta desatada. ¡Silencio! No entienden lo que han desatado. Ustedes juegan con cosas que no comprenden. Sus ojos chispeantes revelaron un furor que hizo estremecer a cualquiera que la mirara. La mujer mostraba un poder que hasta ese momento había permanecido oculto tras su máscara de piedad. De pronto, la joven dejó de convulsionarse y con un último aliento pronunció unas palabras que helaron a todos. Ellos están vivos. El eco de su declaración resonó como un tambor y el tiempo pareció detenerse. Todo el mundo contuvo la respiración. Ramírez sintió un frío helado en el fondo de su ser. ¿Quiénes estaban vivos? Su mente se nublaba de horror. ¿Qué implicaba todo esto? ¿Habían cometido algo tan oscuro que trascendía la pérdida? ¿Y esas almas, las que parecían desaparecidas, estaban conectadas de alguna forma a un ritual aún por descubrir? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, temerosa y revuelta, Ramírez se dio cuenta de que esto era solo el principio. La revelación del libro de los secretos apenas comenzaba a abrir el abismo de una historia que podía ser peor de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más había tras esas sombras? ¿Quiénes pagarían el precio de esos oscuros secretos? La oscuridad había comenzado a levantarse y en el aire flotaba una pregunta aún más inquietante. ¿Qué haría la Madre Superiora para proteger su secreto? La atmósfera se había vuelto eléctrica, casi convulsa. Todos en la multitud respiraban un aire espeso de terror y tensión. Las palabras de la joven resonaban en sus cabezas, pero lo que realmente los atrapaba era la mirada de la Madre Superior. Era como si cada uno de sus gestos tuviera un propósito oscuro, una danza que los mantenía a todos a la espera. Ellos están vivos en el libro. Esa frase, surcada de un profundo misterio, les taladraba los oídos. Ramírez sabía que eso solo podía significar que las historias de las monjas desaparecidas eran peores de lo que todos habían imaginado. ¿Qué significaba vivos? Las preguntas se agolpaban en su mente, una tormenta de dudas. De pronto, un ruido sordo proveniente del convento hizo temblar los muros de piedra caliza. Era como si un trueno hubiera explotado en el interior, rasgando el silencio sepulcral que rodeaba la escena. La multitud se aglomeró, desesperada por entender qué sucedía, pero el miedo los paralizaba. «¡Alguien tiene que entrar!», gritó don Alberto, mientras sus ojos buscaban alguna señal de ayuda en el rostro de Ramírez. La urgencia en su voz hizo eco entre los presentes y algunos comenzaron a murmurar. ¿Qué pasaba realmente dentro del convento? Mientras tanto, Ramírez se sentía empujado por una fuerza que lo llamaba. Se acercó a la joven novicia, que aún gemía en el suelo. Con todas sus fuerzas, la tomó del brazo. «¿Qué más sabes?», preguntó, casi en un susurro. «¿De qué ritual hablabas?». Ella levantó la mirada, pero su expresión era un caleidoscopio de miedo y confusión. «El libro está conectado a ellos», dijo, jadeando. «Todo lo que hizo la Madre Superior está en él. Las prácticas, las víctimas, todo». El estruendo de una puerta abriéndose chocó con el aire tenso, y todos giraron la mirada hacia la entrada del convento. De la oscuridad del interior, una sombra emergió. Era una figura encapuchada, con vestimentas largas que barrían el suelo. La multitud retrocedió, conteniendo la respiración, pero Ramírez se mantuvo firme. Había algo en él que lo llevaba a querer descubrir la verdad.
y no iba a dejar que el miedo lo detuviera. ¿Quién eres?, gritó Ramírez, intentando atravesar el velo de la incertidumbre. La figura se detuvo, dejando que un rayo de luz revelara su rostro. Era una hermana, pero no cualquiera. Era la hermana Celia, una de las monjas más antiguas del convento, conocida porque siempre había estado al margen de las decisiones. Su rostro, demacrado y pálido, ofrecía la imagen de un alma atormentada. «No deben entrar», exclamó. Su voz era un lamento. «No deben desatar lo que hay adentro». «¿Qué hay adentro, hermana?», preguntó don Alberto con intensidad. «Habla de una vez». Ella tembló y comenzó a hablar. Sus palabras salían como si cada una estuviera atada a un hilo invisible de terror. «Las catacumbas. Allí existen otros que no deberían haber regresado. El libro contiene pactos oscuros con fuerzas que jamás imaginé que existieran. Las almas no están muertas, las han mantenido cautivas». La multitud murmuró, confusa y aterrorizada. Ramírez sintió la presión en su pecho aumentar. Pactos oscuros. ¿Qué significaba eso realmente? Esperó que su mente procesara la nueva información. La idea de que las almas de las monjas desaparecidas estuvieran confundidas entre las sombras del convento se sentía como una pesadilla cobrando vida. Y entonces un grito desgarrador irrumpió de las catacumbas. Era una voz que atravesaba el dolor y la desesperación, como si el tiempo mismo se hubiera roto. La hermana Celia se apagó al instante. «No», gritó, «debemos irnos». Pero era demasiado tarde. Con un solo movimiento, la multitud se dirigió a la entrada del convento. Llevada por un instinto de supervivencia, Ramírez y don Alberto se empujaron hacia adelante, sintiendo la adrenalina fluir. Cuando alcanzaron la entrada, la sombra oscura que había emergido comenzó a moverse. ¿Era una monja? ¿O algo más? Algo frío y aterrador se deslizó entre ellos, como un viento helado. La figura desapareció de nuevo en la penumbra, y en su lugar se dejó sentir una presencia opresiva que hizo que todos temblaran. Se oyeron ecos de lamentos, de voces que resonaban a través de los muros. La gente se empujaba, algunos quedándose atrás, otros avanzando. La confusión llenaba el aire. El ambiente era un cóctel explosivo de emociones: terror, ira, desesperación. Ramírez sintió que el tiempo se expandía. «El último ritual», gritó la joven novicia, ahora recuperando algo de fuerza. «No habrá un combinado. Debemos salir». Con el corazón en la garganta, Ramírez miró hacia el convento una vez más. Un solo pensamiento lo invadía. Todo estaba a punto de volverse mucho más oscuro. Las voces que venían del interior se alzaban, y el temor a lo desconocido se espesaba como una niebla que se cernía sobre ellos. La pregunta que todos sentían era clara: ¿qué más saldría a la luz antes de que terminaran esa noche? La multitud retrocedía al unísono. Lo que el convento había escondido por tanto tiempo estaba a punto de ser desenterrado. ¿Qué ritual se celebraría esa noche? ¿Y qué horrores podrían desatarse en el camino? La respuesta se sentía tan cercana y a la vez tan apartada, como un eco lejano que ansía ser escuchado. El caos en la plaza crecía. La multitud se agolpaba, cada uno enfrentando una mezcla de miedo y angustia. Ramírez apretó los puños, sintiendo como un fuego de determinación le recorría el cuerpo. En ese momento, la hermana Celia rompió en llanto, sus manos temblorosas llevándose a su rostro. Las sombras del convento parecían por fin cobrar vida, como si quisieran arrastrarla de vuelta a su oscuridad.
La madre nunca quiso que nadie supiera, exclamó, su voz temblorosa, llena de horror. Se llevaron los cuerpos, ocultaron las pruebas. Volvieron de un ritual. Ramírez sintió que el aire se le escapaba. Algo en su interior se heló. ¿Qué tipo de ritual?, susurró casi para sí, incapaz de hacerse audible en medio del alboroto. Las palabras de la joven novicia resonaban en su mente. Ellos están vivos, en el libro. La multitud murmuraba, pero todos los ojos seguían fijos en la hermana Celia, que se debatía entre el fervor de su relato y la pena que parecía devorarla por dentro. Fue entonces cuando un grito desgarrador surgió de las profundidades del convento. Un lamento que resonó como un eco de angustia, arrastrando a todos en una espiral de terror. Celia, recuperando algo de control, alzó una mano y gritó de nuevo. El libro de los secretos. Nos enseñaron que debía ser protegido a toda costa. Las almas están contenidas en él, como un sello de sus sufrimientos. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó alguien del fondo, con voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con eso? Ramírez recordó la carta que había encontrado. Las inversiones en la vida eterna y novicias disponibles. La idea de que se tratara de un mercado humano lo hizo estremecerse. Nos convertimos en parte de un pacto, continuó la hermana Celia, sus ojos llenos de lágrimas. A cambio del refugio, la Madre Superior intercambiaba vidas con aquellos afuera, y lo que quedó era un horror. Algunos creían que estaban siendo salvados, pero eran sacrificios, no escapatorias. La multitud retrocedió como si hubiera sido golpeada por una ola. Las palabras de la hermana Celia dejaban ver un abismo que se formaba bajo sus pies. Un anciano al frente, con manos temblorosas, se atrevió a preguntar: ¿Pacto? ¿De qué pacto hablas? ¿Con quién? Con la diócesis, con aquellos en el poder, respondió la hermana, mientras el pánico empezaba a apoderarse de todos nuevamente. Las instituciones, los hombres de la iglesia que querían experimentos. Ellos nunca se detendrían, nunca detendrán el sufrimiento que iniciaron. Experimentos. La palabra resonó en la mente de Ramírez. Recordó el análisis médico de la época sobre la tisis y la melancolía, lo que se había hecho a los considerados problemáticos. En medio de la multitud, algunos comenzaron a murmurar, reconociendo el horror de las desapariciones y torturas. Sus rostros se tornaron pálidos. Entendían que habían sido cómplices por no ver. De pronto, la figura encapuchada emergió de las sombras del convento de nuevo, pero esta vez era acompañada de un grupo de hombres en hábitos religiosos, mirando a su alrededor con un aire de arrogancia. Eran los que llevaban el poder en la diócesis. Hablaron con solemnidad, su voz cortante como un cuchillo. Los pecados de esta comunidad deben ser expiados. Nadie debe hablar de lo que ha sucedido aquí. Pero es verdad, gritó alguien, casi ahogándose por la indignación. La hermana Celia dice la verdad. Una mirada de desprecio cruzó los rostros de los hombres del clérigo, pero su presencia trajo una sombra aún mayor. Era el momento en que todos temían. Un silencio helado se cernió sobre ellos. Los murmullos cesaron y un intenso vistazo se cruzó entre Ramírez y Celia. ¿Qué harían?, sintió su corazón tambalear. Fue en ese instante que de entre las sombras surgió una figura desgastada, una antigua novicia que todos creían. Desaparecida, la hermana Sara. Su presencia temblorosa hizo que el aire se cortara. Con ojos desorbitados y un rostro demacrado, comenzó a hablar, pero sus palabras se transformaron en un grito agonizante.
El libro. El último ritual se llevará a cabo hoy. No hay tiempo. Las almas deben ser liberadas antes de que caiga la noche. Todo estalló. Los hombres de la diócesis se lanzaron al frente, pero ya era demasiado tarde. Ramírez sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si los muros del convento empezaran a crujir. La visión de aquellas almas emparedadas, atrapadas en la oscuridad, se dibujaba en su mente. Las luces titilaban y el sonido de campanas resonaba a lo lejos. ¿Qué ritual?, pensó, impotente, mientras la multitud se deslizaba hacia el convento. Llevados por la vorágine de la verdad y el temor, Ramírez sintió una determinación creciente. El horror desatado estaba más allá de lo que imaginaron. Sollozos y gritos llenaron el aire. Una sinfonía de agonía que solo prometía más sufrimiento. Estaban al borde de un abismo, y lo único que tenía que ofrecérseles era la promesa de un oscuro secreto, mucho más grande de lo que jamás habían temido. ¿Quién liberaría esas almas atrapadas? La respuesta aún se escondía entre sombras que amenazaban con consumirlo todo. La noche había caído oscura y pesada sobre el convento de Santa Teresa, como un manto de sombras que estrangulaba los pocos destellos de esperanza que quedaban entre la multitud. Ramírez, junto con don Alberto, la hermana Celia y la joven novicia, estaba atrapado en una tempestad de emociones, pánico, dolor y una incertidumbre abrumadora. «No pueden detenernos», gritó don Alberto, sacando el documento que había encontrado, el libro de los secretos. Su voz retumbaba en la plaza, insistente y desesperada. Las páginas amarillentas reflejaban un horror tan antiguo como el convento mismo, con nombres y palabras que describían rituales y prácticas tan oscuras que ya no parecían de este mundo. «El último ritual se llevará a cabo esta noche», gritó la joven, sus ojos desorbitados, llenos de miedo. Sus almas necesitan ser liberadas. Las mentes comenzaban a dar vueltas. Ramírez sentía cómo se le apretaba el pecho al pensar en lo que podría suceder si no intervenían. La Madre Superiora había manipulado todo a su antojo, y su risa lejana resonaba en la oscuridad como una amenaza. La multitud, temerosa pero unida en su condena, se estaba acercando peligrosamente a la entrada del convento. Se oyeron gritos desde dentro, ecos de almas atormentadas que parecían clamando desde la profunda oscuridad de las catacumbas. En ese momento, Ramírez recordó la carta de la Madre Superior, en donde se refería a las novicias disponibles. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ellas no eran objetos, eran vidas, historias, sueños arruinados. Todo estalló cuando la hermana Sara, la monja que había estado perdida, se lanzó hacia ellos. Su piel estaba pálida y sus ojos reflejaban el sufrimiento que llevaba dentro. «Ramírez», exclamó, como si él pudiera entender el peso del horror que traía. «No hemos sido solo espectadores, nos han manipulado». Sus palabras hacían eco en la mente de todos. La complicidad de la diócesis era un bioma de corrupción, en el que cada uno de ellos había estado atrapado. Las monjas, los huérfanos, todos eran parte de algo mucho más grande. Los miedos que habían tenido durante años, esos rumores susurrados en la oscuridad, ahora eran reales. «¡No, no!», gritó la hermana Celia, llevándose las manos a la cabeza, como si pudiera borrar la imagen de lo que había visto. «Ellas deben ser liberadas. Así no es como debería ser. Nunca debió ser así. Las sombras del convento parecían arremolinarse.
como si el mismo edificio estuviera vivo, consciente de lo que pronto desatarían. Don Alberto, frunciendo el ceño, se adelantó. Demos un último intento. A las catacumbas. Si hay un libro que detenga este horror, debemos encontrarlo. La multitud se apretó, empujándose hacia la entrada. La tensión era palpable. Los muros de piedra caliza reflejaban sus murmullos. La historia que llevaban dentro, un eco de sufrimiento condenado. Pero cuando ingresaron al convento, lo que encontraron los llevó al borde del abismo. Las catacumbas estaban frías, húmedas, y las antorchas apenas iluminaban las sombras. Allí, los ecos de risas sombrías chocaban con sus corazones. «Miren», dijo la hermana Sara, señalando una puerta al final del pasillo. La madera estaba desgastada, pero eran las marcas de muchos cuerpos que habían pasado. A medida que se acercaban, el olor a encierro y desesperación se hacía más fuerte, y un escalofrío recorrió a todos. Ramírez comenzó a temblar. «No puedo simplemente imaginar lo que ha sucedido aquí», susurró mientras el miedo se usaba como una segunda piel. Las almas perdidas, las desaparecidas. Cuánto sufrimiento había sido ocultado en estas paredes. De repente, una voz resonó en sus cabezas. Una advertencia nada sutil. No se desaten las fuerzas que no comprenden. Era la Madre Superior, que había emergido de entre las sombras, con una mirada feroz, mezcla de rabia y locura. «Deténganse», gritó, su tono vibrando con una mezcla de irritación y desdén. Y de repente, en un giro desquiciado, comenzó a pronunciar conjuros ancestrales, su voz zumbando como un eco en la penumbra, tratando de sellar aquello que había empezado a abrirse. «No, no puedes hacerlo», gritó Ramírez. «Ellas deben ser liberadas para recuperar todo lo que el convento ha robado». La atmósfera se volvió irrespirable. La tensión estalló. Las paredes comenzaron a liberar sus lamentos. Era un eco de voces, de almas perdidas clamando por justicia, reclamando lo que les pertenecía. Mientras la voz de la Madre Superior retumbaba con poder, el libro de los secretos, revelaba sus verdades. Ramírez dio un paso al frente, decidido. Las sombras danzaban a sus alrededor, pero él no iba a retirarse, no más. En aquel instante de horror, un brillo oscuro se deslizó desde el libro, como un fogonazo de luz desde lo más profundo de sus páginas. Todos se quedaron cegados por la repentina claridad, y la figura de la Madre Superior comenzó a desvanecerse en la oscuridad, llevándose consigo los secretos que jamás debieron existir. Pero el sacrificio de tantas vidas quedó en el aire, aún sin resolverse. Los ecos lastimeros resonaban mientras el abismo parecía querer tragarlos a todos. La comunidad, tocando lo desconocido, enfrentaba la encarnación del miedo, una lucha que resonaría por generaciones. «¿Qué nos han hecho?», pensó Ramírez, mientras un estallido de luz iluminaba el convento. Y comprendió que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Cada vida, cada historia permanecía aguardando su momento de ser contada. Y así, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por los arcos góticos del convento, cada uno enfrentó la realidad de su propia historia. ¿Cuántas más escucharían los ecos de dolor? ¿Caminarían hacia la verdad o permitirían que el horror se repitiera? La sombra del convento se expandía en sus pensamientos. Debían actuar. ¿Qué harían ahora? Lucharían por esas almas perdidas. El tiempo apremiaba y la oscuridad nuevamente acechaba. ¿Ellos se atreverían a desenterrar más secretos? La historia apenas comenzaba.
La pregunta ahora se volvía inevitable. ¿Se atreverían a continuar la lucha por salvar lo que quedaba, por liberar a los perdidos, enfrentando una sombra que todavía acechaba? Algo más estaba a punto de revelarse.